Intermedios va a presentar Tétanos a cargo de la expositora Mabel Salvatierra. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Mabel Salvatierra, yo soy enfermera de la sala 1 del turno noche. La exposición mía va a ser tétanos. ¿Por qué elegí tétanos? Porque es una patología que todavía está dentro de nuestro país y porque ha estado de hablar hace mucho tiempo. El tétanos es una enfermedad no prevenible porque existe una vacuna. Está distribuida en el suelo y se caracteriza por presentar algunos episodios que ahora después nosotros vamos a ver. Tienen una alta calidad, lo que implica un grave problema para la salud pública, sobre todo en países que presentan sistemas de vacunación deficientes. En 1884, Nicolaides, el médico alemán, aísla el bacilo, la toxina del tétanos, cuando inoculó polvo a un conejo. En 1889, Itasato, un bacteriólogo japonés, aísla el Clostridium en una víctima humana. En 1890, Itasato y Van Belle empiezan a usar la seroterapia antitetánica y en 1925 se crea la vacuna antitetánica. ¿Quiénes fueron los primeros a tener la posibilidad de estar vacunados? Los soldados de los ejércitos de Alemania y Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que disminuyera la mortalidad por tétanos producido por armas. ¿Y quién es el Clostridium tetani? El Clostridium tetani es un bacilo anaerobio estricto. Las esporas resisten al desinfectante, pero se destruyen con el autoclavado a 120 grados centígrados a una atmósfera. Y ahí la importancia de esterilizar el material. El tétanos, el Clostridium tetani, tiene dos exotoxinas. La que tiene importancia en el ser humano es la tetanoespasmina, que es una poderosa neurotoxina que ¿cómo actúa dentro del organismo? Una vez que ingresa a través de la injuria, recorre con los axones y llega al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central inhibe la liberación de neurotransmisores, que son los que van a frenar las que van a generar, mejor dicho, las crisis espasmódicas a través que los músculos agonistas y los antagonistas se contraigan al mismo tiempo. Así, la tetanoespasmina también, por eso es una neurotoxina tan poderosa, actúa a nivel del sistema nervioso central, frenando, inhibiendo y actuando sobre el hipotálamo, la médula adrenal y los sistemas parasimpáticos, lo que produce la disautonomía tan característica de esta enfermedad. La siguiente, por favor. ¿Cómo clasificamos al tétanos? El tétanos se clasifica de acuerdo a su periodo de incubación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me lastimo hoy y empiezo con los primeros síntomas, que son disfagia trismus, menos de 24 horas, mi tétanos es sumamente grave y la tasa de mortalidad supera el 90%. Cuanto más nos alejamos, menos grave es. De ahí que se clasifica en subagudo, agudo y sobreagudo. El último es el que yo les decía, un periodo de incubación muy corto. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la puerta de entrada? En importancia, de acuerdo a la incidencia que tenemos nosotros, es la herida cutáneo-mucosa, la postquirúrgica, la adicción a drogas endovenosas y la neonatal. La neonatal en la Argentina hace varios años que no hay descrito casos. No quiere decir que no los haya, no hay denunciados casos, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la Argentina existe la vacunación obligatoria a la mujer embarazada después del cuarto o quinto mes gestacional. La siguiente.
¿Qué otra clasificación podemos tener de acuerdo a la forma de presentación? Cefálica, localizada, la que todos conocemos que es la generalizada y la neonatal que les dije anteriormente. ¿Cuál es la población que mayormente presenta tétanos? La población adulta. ¿Por qué? Porque deja de vacunarse. A pesar de que existe una vacuna, en la Argentina el 50% solamente está cubierto de la población adulta contra el tétanos. La siguiente, por favor. Ahora bien, el paciente tetánico requiere y requería de un cuidado intensivo. Cuando se empezaron a internar los pacientes con tétanos en el hospital, no existía la terapia intensiva. ¿Dónde eran internados entonces? En habitaciones en la sala 1 y 2. Esas habitaciones contaban con 2 camas y una cuna para el tétanos infantil. El personal de enfermería era exclusivo y su objetivo estaba centralizado en disminuir los efectos externos que producían las crisis de contractura y disautonomía. ¿Cómo lograban esto? Manteniendo la puerta cerrada, hablando en voz baja, bajando las luces e impidiendo, una restricción al ingreso del personal. ¿Cómo se daban a los pacientes? Con diazepam y enemas de hidrato de cloral. ¿Cuál era el tratamiento antibiótico? La penicilina. El oxígeno estaba aportado por tubos que simplemente se cambiaban cuando estaban a punto de agotarse, y su herramienta para la enfermera era la observación. Carecían de saturómetros, de monitores y de todo lo que tenemos ahora. Creada la necesidad de contar con una terapia intensiva en el hospital, a fines de la década del 70 se inaugura la sala 3 de terapia intensiva. Los pacientes tetánicos pasaron a formar parte de esta élite. Ya no había más personal exclusivo, ¿no? La estructura física se había modificado, pero los objetivos deberían y debieron seguir siendo los mismos. ¿Cuáles son esos objetivos? Neutralización de la toxina. ¿Cómo se logra? A través de la administración de inmunoglobulina antitetánica, 20.000 unidades internacionales en dextrosa al 5% durante 1 hora aproximadamente. Vacuna antitetánica al paciente, intramuscular, donde se administra deltoides. Y en algunos libros van a ver que también se administra la gamma globulina antitetánica por vía intratecal. Limpieza quirúrgica. La limpieza quirúrgica de la puerta de entrada de la injuria se debe realizar 24 a 48 horas de haber hecho la neutralización. Administrada la gamma globulina antitetánica, a las 24 a 48 horas se debrida la herida. Ahí, en ese momento, se administran 1000 unidades localizadas de gamma globulina antitetánica. Y finalmente, los cuidados de enfermería. Tengan en cuenta una cosa: los cuidados de enfermería no forman parte del tratamiento, son el tratamiento. De nada valen los 2 objetivos anteriores si yo no respeto los cuidados de enfermería. Pasemos al siguiente. El paciente tetánico se caracteriza por algo. Presenta risa sardónica, que es lo que ven, y trismus. ¿Por qué se produce esto? Por contractura de los maceteros y de pterigoides. ¿Qué produce esto? Crisis asfíctica. Y muchas veces lesión de la lengua por mordida. Esto es involuntario. El paciente cierra la boca, no puede respirar y se lastima la lengua. Estos episodios asfícticos aumentan cuando aumentan los estímulos. Por eso a este paciente hay que tratarlo con sumo cuidado. ¿A qué hablo de sumo cuidado? Todas las acciones que se realicen se deben realizar despaciosamente y explicándole al paciente todo lo que se le va a realizar. ¿Por qué? Esta enfermedad no produce alteración del estado de la conciencia. Si bien es una neurotoxina, no altera el nivel de conciencia. El paciente está despierto y lúcido y las contracturas son sumamente dolorosas. Piensen ustedes solamente en un calambre que tienen, fíjense, idealícenselo en todo el cuerpo. La observación que yo le decía que los enfermeros antiguamente en la sala 1 y 2 era su herramienta, acá también. ¿Por qué? Porque un paciente tetánico puede progresar de grave a muy grave en escasos minutos. El aumento de las contracturas, las crisis asfícticas, el mal manejo de la secreción, el agotamiento de los músculos,
van a llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria. En este momento es cuando el médico deberá hacer la apertura de la vía aérea. ¿Cómo se lleva a cabo en este caso? Con una traqueostomía. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil la apertura de la vía oral para intubar al paciente. Para llevar a cabo esto, hay que aumentar la sedación y hay que pasar bloquear neuromuscular. Ergo, deben respirador preparado para intubar al paciente. Para todo esto, hay que tener en cuenta que hay que tener al paciente perfectamente sedado. ¿Cómo se logra la sedación? Muy sencilla. A través del control del medio ambiente, lo que decíamos, bajemos las luces, hablemos en voz baja, no prendamos radios, no arrastremos los pies ni los carritos, y con la sedación farmacológica. ¿Qué se utiliza? Actualmente midazolam. ¿Por qué midazolam? Porque la vida es muy cortita, no como el diazepam. Midazolam. Y en casos extremos, cuando no podamos manejar las crisis paroxísticas, se utilizan los beta-bloqueantes del tipo de atraculio, pancuronio. Obvio que cuando llegamos a esta situación el paciente tiene que estar ventilado. Como este hospital es de referencia, muchos de los pacientes que ingresaban derivados de otros centros o de otros lugares ya venían traqueostomizados. No por gravedad, sino para seguridad durante el traslado de los pacientes. Muchas veces esos pacientes traqueostomizados no requerían asistencia ventilatoria mecánica, sin embargo, una observación de su mecánica ventilatoria. Eliminación. El tétanos produce contracción de los esfínteres. Estos pacientes van a presentar generalmente globos vesicales y constipación. Para facilitar el tema del globo vesical es necesario sondar al paciente, colocarle una sonda vesical para asegurar el vaciamiento y que este globo vesical no produzca contracción al paciente. Es importantísimo la monitorización tanto de la frecuencia cardíaca como de la tensión arterial. Yo les había dicho que la neurotoxina actúa a nivel del sistema adrenal, del hipotálamo y del sistema parasimpático. ¿Qué produce cuando hay crisis? Hipertensión arterial, taquicardia, arritmias eventualmente. La taquicardia es una arritmia, pero otro tipo de arritmia. Vasoconstricción periférica y diaforesis. Para evitar este fallo hemodinámico, esta alteración hemodinámica, que es una causa de mortalidad del tétanos en los pacientes añosos, porque una cosa es que un corazón lata 150 en una persona de 30 y otra en una persona de 80. Entonces, por fallo miocárdico, a veces los pacientes fallecen. Como esto se da en las crisis disautonómicas, lo que hay que hacer es, primero, tratar de manejar al paciente en cuanto a sedación. Es decir, generalmente si hace una crisis paroxística va a presentar hipertensión y taquicardia. Entonces, manejar todo lo que es los niveles de sedación. Si con esto el paciente continúa hipertenso y continúa taquicárdico, lo que se utiliza es farmacología, que es generalmente beta-bloqueantes. Los espasmos, la cantidad de contracturas producen un gasto energético importante. Hay que alimentarlos. ¿De qué forma se los alimenta? Se los alimenta por vía nasoenteral y en algunos casos, porque la patología lleva a que haya un ilio, se utiliza nutrición parenteral, pero son los menos. Lo importante es alimentarlo precozmente para que el paciente no se desnutra. El balance de ingresos y egresos también es importante. Yo les había hablado de diaforesis, etc. Estos pacientes desarrollan insuficiencia renal. ¿Por qué? Por deshidratación, porque el aumento de las pérdidas insensibles provoca un balance negativo importante. La siguiente, por favor. Riesgos potenciales. Con los riesgos potenciales me refiero fundamentalmente a los puntos de apoyo. ¿Cuáles son los puntos de apoyo del paciente tetánico? La nuca y los talones. ¿Por qué? La nuca, porque el paciente tiene contractura de los paravertebrales, lo que hace es un arco permanente al paciente. Ese arco que está permanente, cuando aumenta la contractura, cuando hace la crisis, es el opistótono. Ese arco que es leve, que yo puedo pasar el bracito, se transforma en un arco realmente a 90 grados. Y apoya la nuca y solamente los talones. ¿Por qué? Porque los pies se encuentran en hiperextensión
con un leve quinismo, entonces solamente apoya los talones. Son los 2 puntos de apoyo que voy a tener de este paciente. El resto no, van a ver que son pacientes que no hacen escaras sacras, pero sí las hacen de nuca y talones. El baño, el estiramiento de las sábanas, que el paciente mantenga una temperatura, también forma parte de los cuidados que les decía de evitar las contracturas. El paciente está cómodo. Una vez que la neurotoxina se empieza a eliminar del organismo, esto puede llevar 1 mes, 2 meses, lleva tiempo. El paciente puede estar internado desde 1 día, porque fallece, o 100 días. Entonces la convalecencia va a ser larga. Cuando el paciente deja de tener contracciones, cuando uno observa que ya no presenta ni trismos, ni contracturas, ni siquiera ante estímulos, el estímulo es yo lo tomo, le tomo la mano y no se altera, se puede hablar que la neurotoxina se está eliminando del organismo. ¿Qué se hace? Se empieza a bajar la sedación y si el paciente está ventilado, se empieza a sacar la asistencia ventilatoria del paciente. Acá también va la observación de la enfermera. ¿Por qué? Porque cuando retiro la asistencia ventilatoria en un paciente tengo que observar 3 parámetros: saturometría, control de conciencia y control hemodinámica. Es decir, que el paciente no persista ni hipotenso ni taquicardia. Y comienza la rehabilitación. ¿Y la rehabilitación en qué consiste? Sacada la sedación, sacada la asistencia ventilatoria mecánica, comienzo a darle dieta asistida. Lo siento bien, es la enfermera la que le empieza a dar tranquilamente porque el paciente va a presentar todavía algún signo de disfagia. Y se empieza la rehabilitación motora y respiratoria. La motora va a durar mucho tiempo, va a ser larga y dolorosa para el paciente, porque no solamente la neurotoxina le va a dejar un daño muscular, sino que la gran cantidad de sedación y en muchos casos, y mal hecho, los neurobloqueantes producen una patología que se llama neuralgia de paciente crítico. O sea, va a resultar más difícil aún rehabilitarlo. La gran cantidad de días de internación, la gran cantidad de episodios de cosas invasivas, catéteres, sondas, aspiración, asistencia ventilatoria mecánica, ¿en qué lo ponen? En el riesgo seguro y potencial de una infección intrahospitalaria. El control de la temperatura, la persistencia de signos de sepsis, taquicardia, hipotensión, el control de la baja de saturometría, el cambio de la secreción. Nos están hablando de que este paciente tetánico, aparte de sus tétanos, empieza a tener una infección intrahospitalaria. La siguiente, por favor. De 1992 al 2001 hubo 263 casos registrados en la Argentina. De estos, más de la mitad se atendieron en el Hospital Muñiz. La mortalidad en ese periodo fue de hasta el 50%. En el año 1996, algunos lo podrán recordar, otros no, en este hospital atendió un brote de tétanos, producido por la inyección de celuloterapia, por un tratamiento de celuloterapia. En ese momento eran todas mujeres, en un rango entre 40 y 60 años, falleció el 50%, y debido a eso se decidió desarrollar una campaña. Fue una campaña masiva que se hizo en todos lados para vacunar a los adultos, a la población adulta, y se generó y se creó una línea tétanos que funcionó en la sala 3, un 0800, durante 2 años, y la gente llamaba para evacuar preguntas. A partir de esos momentos, la internación por tétanos disminuyó, decayó. Si bien ahora tenemos monitores, tenemos saturómetros, ventiladores de alta frecuencia, sincronizados, etcétera, etcétera, la única forma de prevenir esta enfermedad es a través de la vacuna. La vacunación se hace a los 2, 4 y 6 meses de edad de recién nacido. A los 18 meses, falta acá poner la del ingreso escolar, y después, como no genera inmunidad, cada 10 años deberíamos vacunarnos. Deberíamos nosotros, como personal de la salud, saber en qué momento de inmunidad se encuentra el paciente internado, más aún sabiendo que acá hay muchos procedimientos invasivos, endoscopías, cirugías. Es muy raro que se le pregunte al paciente: ¿usted tiene la vacuna antitetánica realizada? La siguiente. Muchas de las enfermedades infecciosas se producen por ignorancia.
El tétanos debería dejar de pertenecer a esta clase y solo tendría que quedar en la memoria de quienes hemos atendido a estos pacientes la imagen del trismus y del opistótomos. No. A 3 personas que son de mi servicio. Una se llama Lidia, la otra se llama Gladys y el otro se llama Federico. Son mis viejos compañeros. Y agradezco a 2 personas que me apoyaron y me ayudaron en esto. Uno es el señor Valentín Vallejos, por darme parte de la información, y otra es la doctora Nogueras, que también me dio parte de la información. Y no quiero pecar de obsecuente, pero gracias al Departamento de Enfermería por permitirme en un tema que es en realidad viejo, es antiguo. Ojalá nunca tengan que ver tétanos, realmente ojalá nunca lo tengan que ver. Y si lo ven, que tengan en cuenta que es una experiencia realmente agradable, sobre todo cuando el paciente durito se va caminando y sale de la sala. Si tienen alguna pregunta...